gracias por la bienvenida al maestro. Como bien ahorita platicaba, yo soy la maestra Dania. Yo les voy a estar impartiendo en estas 3 sesiones, es decir, estos 3 sábados, la parte de comprensión lectora. ¿Cómo lo vamos a estar haciendo en esta sesión? Obviamente, tenemos lecciones, tenemos unos videos también que les voy a mostrar, unos ejemplos. Ustedes, como una recomendación que yo les puedo hacer, tengan algo para apuntar. Nunca está de más, aunque sea una parte que sea comprensión lectora, que se trata de estar leyendo, estar viendo conceptos y estar viendo mucho, también es importante que tengan algo para anotar, ya sea, y bueno, como les mencionaba ahorita, tanto el maestro como yo, vamos a ver la parte de comprensión lectora, ¿ok? Bien, ¿qué vamos a ver ahorita? Una comprensión lectora. Todo tema que tú tengas, toda materia, todo título, todo, tienes que hacerlo como en pedacitos, como desmenuzarlo para ver qué es lo que vas a aprender, ¿ok? Por ejemplo, en este caso, si te dice comprensión, comprender quiere decir que vas a entender, no nada más vas a leer, vas a ver de qué te habla, de qué trata. Y lectora, como viene la palabra, es de la lectura. La lectura no nada más es un cuento como Caperucita Roja, la lectura no nada más es una nota de un periódico, que de hecho, pues los periódicos en físico ya es muy raro que la gente los use, pero pueden ser en digital. Eso no es nada más la lectura. La lectura puede ser hasta de un título chiquito, hasta de unas palabras así clave en un anuncio, en un comercial que vemos, en algo que vemos en redes sociales. O sea, la lectura puede estar en todas partes y de todo tipo vas a encontrar, ¿ok? Entonces, precisamente de eso se trata. Cuando, como te mencionaba, cuando tú tienes tu comprensión lectora, tienes una infinidad de textos. Cuando vayas tú a presentar, te van a poner, por ejemplo, un fragmento, que quiere decir un pedacito, de una historia de Romeo y Julieta, por así decirlo. Entonces, con base a ese fragmento, porque sabemos que Romeo y Julieta es una novela muy larga, muy conocida, con base a ese fragmento pequeñito, te van a hacer preguntas muy puntuales. No te estreses, no son la gran cosa, son 3, 4 preguntitas, pero por eso este tipo de ejercicios te ayudan mucho, como para que sepas y no digas, oh, es que comprensión lectora, ay, es como español. No, o sea, tiene su chiste. Y las mismas palabras te lo dicen de qué se va a tratar ese pequeño texto. Ahí la pueden ver, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos a empezar con esta. Ahí está. Texto informativo. Como yo les decía, cuando tú haces, por ejemplo, en la comida, que tú haces una ensalada de pollo, tú tienes tu pollito y tú lo haces así en partecitas, ¿ok? Eso se llama desmenuzar. Si tú desmenuzas, en este caso, el título, dice que la palabra texto no quiere decir, ay, nada más son puros cuentos, puras historias, puras novelas. No, el texto son un conjunto de palabras, de oraciones, de letras, de imágenes también, pueden estar acompañadas de imágenes, ¿ok? No pienses nada más que son novelas o historias o algo de ese tipo. Por cierto, novelas me refiero a las del libro, no de televisión o así. Entonces, en este caso, si desmenuzamos texto con informativo, quiere decir la palabra informar. Algo que ocurrió, te lo van a hacer llegar, ¿ok? ¿Cómo es, por ejemplo, la más famosa? La noticia, ¿ok? La noticia, que es la primera que tenemos aquí, es la conocida por excelencia, porque cuando una noticia ocurre, es porque algo pasó, ¿ok? Esta, por ejemplo, tú la puedes encontrar, como yo te decía ahorita, el periódico, por ejemplo, no sé si los han visto en el Seven, en el Oxxo, creo, que están ahí como en una parte de los dulces, ahí en la salida, ya casi no se vende. Sin embargo, las noticias no nada más están en el periódico. ¿Dónde más cree el que quiera decir dónde está una noticia?
Exacto, en Internet. Gracias, Elian. Internet es nuestro medio por excelencia para informarnos, ¿sí? Es nuestro medio para tener textos informativos. Internet es un mundo de posibilidades y en ellas, por ejemplo, tenemos Twitter, que ahora se llama X, que es la letra X. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, porque yo sé que muchos de ustedes también conocen las cosas que ocurren en el mundo por TikTok. Y en fin, tenemos Reels, tenemos Post, etcétera. Entonces, el texto informativo, ¿qué es lo que hace? Te habla de algo que ocurrió, puede ser en cualquier tipo, puede ser en la política, que es que Morena hizo tal cosa, es que ahora la presidenta no sé qué, ese es un tipo de política. Economía, que tiene que ver con el dinero, lo social, lo deportivo, el medio ambiente, etcétera, cualquier cosa. Pues que Rayados es el líder general de la tabla. Es que pasó no sé qué. Es que ahora va a ser la Champions por no sé qué. Que no sé quién se comprometió con no sé quién. O sea, todo ese tipo de cosas son noticias que nosotros tenemos todos los días, 24/7, ahí para nosotros, ¿ok? Después, para irme más rapidito, tenemos la formal, carta formal, y el memorándum. Estas se pueden parecer un poquito, porque así como te digo que te da algo, como algo de información, la carta formal la utilizas cuando tú haces, por ejemplo, todos hemos visto una carta, tiene la fecha, tiene el nombre para quien lo estás escribiendo, tiene todo el texto, es decir, todo lo que tú le vas a decir a la persona por la que se lo estás escribiendo. La carta formal no es como un WhatsApp, no es como un mensaje, no es como un correo, no. Es literalmente una hoja con una estructura donde tú le vas a exponer a alguien de forma formal, es decir, bien hecho, bien escrito, algo que le quieres solicitar. Por ejemplo, en mi escuela no tenemos balones, nos gustaría que nos hicieran un pedido. Bueno, a lo mejor el director no va a ser como, voy a ir a decirle con mi grupito, puede que sí, pero puede que él necesite también que tú le pongas en un escrito. Nos gustaría solicitarle, director de la escuela, tal, que nos puedan traer balones, etcétera. Es una petición que tú le estás haciendo. El memorándum es como un recadito, ¿ok? Un memorándum viene de memoria, es como un recadito. Aquí dice, es un mensaje interno, es decir, por ejemplo, en una escuela entre ellos mismos, en una empresa en una misma oficina, en X lugar, pues entre ellos mismos, eso quiere decir interno. Es cuando, por ejemplo, un jefe o un encargado de un departamento, de una tienda, le hace un mensaje a sus empleados o a todos los que están con él. Eso es un memorándum, ¿sí? Es como, recuerden que mañana tenemos cita con el director de tal lugar o tenemos una junta a las 7 de la noche, es un decir, eso es un memorándum. Y por último, un informe. Cuando tú haces un informe, la palabra viene del informar, es decir, dar a conocer lo que aprendiste o lo que viste. Esto es cuando tú haces una investigación. Por ejemplo, yo voy a investigar de las tortugas. Hice toda una investigación de las tortugas, cómo nacen, cómo se alimentan, cómo se cuidan, etcétera. Y con eso tú vas a hacer un escrito de todo lo que observaste y aprendiste. Ahí estás informando algo que tú aprendiste, ¿ok? Una investigación que se hizo. Si te fijas, ¿cuál es el común denominador de todo el texto informativo? Que de un tipo de conjunto de palabras u oraciones, tú vas a dar una información, ¿ok? Tú vas a informar lo que aprendiste o vas a informar lo que quieres dar a entender a las demás personas. Perdón, en otra clasificación, este es bien interesante, porque se llaman textos persuasivos. La palabra persuadir viene de convencer. Persuadir quiere decir convencer. El más famoso de los textos persuasivos, están muy minis ahí las letras, pero no es
algo como que la anoten, no se preocupen. Lo más importante de persuadir es que compren, que adquieran ese servicio, ¿ok? Fíjense cómo estos monitos me está diciendo lo que se pretende de un texto persuasivo. Por ejemplo, este de verde. ¿Es un carrito de súper o un carrito como el que tienes cuando compras en Amazon, en Mercado Libre o en cualquier tienda en internet? Ya ven que siempre dice agregar al carrito. Quiere decir que quiere que lo compres. Y luego esta de rosa viene dinero, obviamente que gastes tu dinero. Y luego ese tiene un foquito, como que, se me ocurrió con esto que acabo este producto, ahora quiero convencer a la otra persona. Se me acaba de ocurrir que hagamos esto con otra, no sé, con otro objeto. Y luego este también, el de como naranjita, me está hablando como del dinero, como el crecer, como finanzas. Entonces, el objetivo de un texto persuasivo es que convenzas a las personas de que adquieran tu producto, de que te lo compren, de que te crean, de que confíen en ti. Por ejemplo, no nada más se trata de dinero. Se trata, por ejemplo, en el caso político, cuando tú ves un comercial, cuando van a ser tiempos de elecciones, por ejemplo, cuando fue aquí el de gobernador de Nuevo León, todos los políticos no quieren que les des dinero así literal, cómprame. No, ellos se venden, por así decirlo, convenciéndote, persuadiéndote. ¿De qué manera? Te vamos a poner 30,000 líneas del metro. Te vamos a poner en tu colonia tal cosa. Y eso está haciendo que tú los compres, por así decirlo, a pesar de que no son un objeto, pero pues vas a votar por ellos. ¿Ok? Aquí hay 3 palabras clave que dice convencer, incitar, está muy chiquito, pero está ahí en la parte de izquierda, e influir. Y luego viene una partecita de, ahí en chiquito el logotipo, de Coca-Cola, ¿ok? Coca-Cola es por excelencia la marca que más conocemos, yo creo que en el mundo, ¿sí? O sea, todo el mundo sabe lo que es una Coca-Cola, todos hemos caído a lo mejor no nada más de Coca, unas papitas, unos tenis, algo hemos caído por las marcas. Convencen al lector o al que escucha, por ejemplo, en la radio, en la tele, en Instagram, en TikTok, te convencen para que tú compres algo. ¿Y cómo te convencen? A través de un discurso. Así sean poquitas palabras, todas las palabras no son inventadas, por algo lo escribieron, hicieron un guión, por así decirlo. Y te voy a mostrar un ejemplo de un texto persuasivo. Todos hemos visto ahorita en todos lados que regresaron, bueno, no sé si se acuerdan, hace unos años así fue y luego ahorita las regresaron, las Coca-Colas con el nombre, ¿ok? Eso no es como, ahora se me ocurrió que vamos a ponerle el nombre a las cocas y listo. No, 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 no. Hubo todo un estudio, hubo todo como un formato que hicieron los meros del marketing y vieron como de qué podemos hacer para que las personas ahí estén como atentas, simplemente para que volteen a vernos, pues ponle su nombre, ¿sí? Busca por ahí en todo el montón de cocas que busque su nombre. Entonces, todo eso lo hicieron escrito, todo eso lo producieron y investigaron qué podrían hacer para convencerte y ¡pum! Ahí está la coca con tu nombre, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo, de texto persuasivo. ¿Ya vimos esta? Ya vimos los informativos, ya vimos los persuasivos. Vamos a ver ahora unos, cambiando un poquito, pero ahorita vamos a volver a los pasados, porque están conectados, unos llamados literarios. La palabra literario viene de algo, por ejemplo, cuando dices la palabra literal. Literal quiere decir que así tal cual, ¿ok? Sin embargo, literario no es lo mismo. Literario es, por ejemplo, un poema, por ejemplo, un cuento. Puede ser también las que te mencionaban, las novelas, que son como un cuentos grandotes, por así decirlo, ¿ok? Te voy a poner un pequeño video. Ok, ahí va, le voy a dar play y me ponen please en el chat si se puede escuchar, ¿ok?
Hola amigos, en el día de hoy vamos a hablar de los textos literarios, pero antes de nada, vamos primero a definir qué es un texto. Un texto es un grupito o paquetito de oraciones que están conectadas unas con otras y que todas contienen diferentes informaciones pero de un solo tema. Este tal texto del que hablamos organiza esas oraciones en bloques llamados párrafos y cada párrafo nos ofrece información diferente del tema, ayudando a que el fulano texto tenga un sentido, coherencia y cohesión. Ahora sí, ¿qué son los textos literarios? Los textos literarios son aquellos que utilizan un lenguaje estético, es decir, un lenguaje bonito, con el objetivo de embellecer las oraciones que se enuncian y llamar la atención del lector. Este tipo de Ok, fíjate cómo aquí mencionó que ellos, o bueno, los textos literarios, no nada más te dicen las palabras así, sino que te lo hacen de una forma bonita para que al lector le guste. ¿Quién es el lector? Yo, Dania. O, por ejemplo, aquí estoy viendo sus nombres, Elizabeth, Karina, Valeria, Stephanie, Elian, Rogelio, Sergio, etcétera. Ustedes son a las personas que van a convencer. Entonces, cuando tú tienes un texto y te lo hacen de forma bonita o te le modifican palabras, bueno, a lo mejor te va a llamar más la atención o a lo mejor te va a gustar más y le vas a prestar ahora sí ese, como que te va a ganchar, ¿ok? Entonces, por eso dice de forma bonita. de texto utiliza figuras literarias como la metáfora, la comparación, la hipérbole y otros más. Aquí arriba te dejaré un vídeo donde te explico cuáles son las figuras literarias con ejemplos. ¿Cuál es la diferencia entre un texto literario y no literario? La diferencia es muy sencilla. Los textos literarios, como dije antes, buscan comunicar a través de lo bello y lo sublime. En cambio, los textos no literarios son más objetivos. Ok, aquí nada más le hice una pausa, pero me voy a quedar con esta parte. Un texto literario busca hacer bonito lo que se escribe, lo que se presenta, lo que se va a leer, para que el lector lo disfrute y que le guste. En cambio, el no literario, bueno, aquí le faltó la palabra no, el no literario no te quiere convencer, simplemente es como de, las tortugas son color amarillo, es un decir, porque así son. Y ya, o sea, pero ya, no me diste más información, no me dijiste más cosas, ¿ok? Fíjate cómo, aquí en la parte de atrásito, me voy a regresar un poquito. Esperen, déjenme ver dónde está. Aquí está. Hay una súper conocida llamada metáfora. ¿Alguien sabe de pura casualidad qué es una metáfora? ¿Lo puedes escribir o me puedes decir? ¿O qué piensas que es una metáfora? Yo siento que sí lo saben. A ver, una metáfora. ¿Alguien? Bueno, a lo mejor alguno está escribiendo. Eso estaría súper. Si no, miren, las metáforas es cuando tú tienes, por ejemplo, un escrito que te dice, el cielo está cubierto de algodones de azúcar. Obviamente eso no es posible. Un algodón de azúcar no tiene nada que ver con el cielo. Pero, ¿qué te está dando a entender? Ponme ahí la palabra clave. ¿Qué te está dando a entender lo de algodones de azúcar? A ver, si el cielo está cubierto de algodones, ¿qué es?
Exacto, súper bien, Stephanie y Elizabeth, exactamente, de nubes. Eso es una metáfora, ¿ok? Las metáforas te cambian las palabras, pero es exactamente lo mismo, pues te lo están diciendo de una forma más bonita. Ujú. Más bonito porque cuando tú escribes, por ejemplo, un poema o cuando tú escribes una carta a alguien, bueno, una carta, un texto o algo bonito, ¿verdad? Como que todo lo ves lindo y todo como la canción, todo lo ves de color de rosa y todo ves hermoso y todo te gusta, ¿verdad? Entonces, es más, esa canción que todos hemos escuchado, la de TikTok de color de rosa, veo la vida hermosa, ese es un ejemplo de metáfora. Obviamente tú no puedes ver la vida o no puedes, yo por ejemplo volteo y veo la casa de mi vecino, no la puedo ver como de colores y un arco iris, pues no. Pero en cambio, cuando estás muy feliz, todo lo ves bonito, todo lo ves colorido, todo lo ves brillante. Eso es un ejemplo de metáforas, ¿ok? Bueno, gracias a los que están participando, chicos, qué amables. Ya vimos que la metáfora, ahí lo voy a escribir, ahí sí me voy chuequito o algo. Ahí yo escribo en cursiva. La metáfora es decirlo de forma bonita con otras palabras. ¿Ok? Si alguien lo quiere anotar, adelante, es el momento. La metáfora es lo que más se utiliza en los textos literarios. Eso es importante que lo sepas para la comprensión lectora. ¿Ok? Decir de forma bonita, pero con otras palabras. Un acompañante, por así decirlo, de la metáfora, lo voy a poner con otro color, se llama hipérbole. Acento en hipérbole. La hipérbole es otro tipo de recurso, un recurso es como ayuda que tienen los textos. En este caso que estamos hablando de los literarios, la hipérbole es cuando tú exageras algo. Le voy a poner, exageras algo. ¿Cómo a mí me sirvió mucho cuando yo estaba en la prepa y en la facultad acordarme de esto? Porque la palabra inicial es hiper. Hiper quiere decir, por ejemplo, ay, estoy hiper feliz. Quiere decir que estás muy feliz, más de lo común. Entonces, hipérbole es que es más de lo común. Exageras algo. Y te voy a dar unos ejemplos. Es que tengo mi mochila con una tonelada de cosas. Eso no es posible, ¿ok? Si no podrías cargar una tonelada de cosas, pero quedas a entender que traes muchas cosas en la mochila, que está muy pesada, ¿ok? Por ejemplo, otro tipo de hipérbole puede ser, a ver, aquí tengo una listita, es que les había hecho un archivo. Oh, ya, aquí, se me ha pasado esta. Tengo 1,000,000 de cosas que hacer. No, no puedo porque tengo 1,000,000 de cosas que hacer para mañana. Es que hoy tengo 1,000,000 de tareas, me encargaron. O sea, eso es una hipérbole. Estás exagerando. Fíjate cómo no estás ni siquiera haciendo algo escrito. Los textos literarios, como te lo decía, los textos pueden estar en cualquier parte. Los puedes escuchar, los puedes ver, los puedes leer. Los textos no necesariamente son, tengo un libro y me voy a sentar a verlo. No, no, no. Los puedes encontrar en cualquier parte de tu vida. Y bueno, eso quiere decir la hipérbole, cuando exageras algo. Y otro más, que es el como importante, voy a quitar estos. Ya vimos la metáfora, la hipérbole. Ahora voy a poner la comparación. Esta, la misma palabra te lo dice. La comparación necesita por lo menos 2 conceptos, 2 ideas, 2 oraciones, 2 lo que sea, para poderlos comparar. De hecho, este se conecta mucho también con la hipérbole. Por ejemplo, dices, ay, tengo como, como tengo 1,000,000 de cosas que hacer
como mi mamá, ¿ok? Ahí estás diciendo, yo tengo 1,000,000 de cosas que hacer. Estás utilizando la palabra como y lo estás comparando con tu mamá, ¿ok? Es un decir. La comparación siempre tú necesitas de perdido 2 términos o 2 ideas, ¿ok? Bueno, entonces ya vimos hipérbole, metáfora, que es decir las cosas bonitas, y comparación, como que tener 2 ideas y dar, es que esto es mejor que esto, o es que tengo que hacer esto como también tengo que hacer esto. Es una comparación. ¿Qué es una función poética? Cuando tú le haces un poema a lo que sea, a una flor, al cielo, a un gato, a una persona que te gusta, a una persona con la que estás enojado, porque el poema no nada más se trata de cosas lindas, son sentimientos. Entonces tú esos sentimientos los puedes plasmar de la manera y de la forma que tú quieras y a quien tú quieras también. ¿Ok? Bueno, los textos literarios se presentan en los poemas, por eso dice que tienen una función en la poesía. El subjetivismo dice cuando tú tienes, por ejemplo, tu propia opinión personal, ¿ok? La persona que lo escribe como que tiene su punto así importante que destacar, o dices, es que yo sabía que lo había hecho, tiene su toque, ¿ok? Tiene su estilo, eso quiere decir. El lenguaje y el estilo es de qué manera tú lo estás escribiendo. A lo mejor tú tienes una forma de escribir muy del siglo XVII, es un decir. Tú lo estás haciendo como muy romántico, tú lo estás haciendo como otro tipo de género en otra época, ¿sí? O sea, es un estilo y un lenguaje a lo mejor muy elegante el tuyo. Entonces, eso también es propio de los textos que uno escriba. Después tenemos el cuarto concepto, la ficcionalidad. Viene de la palabra ficción. La ficción es lo que no es real. Por ejemplo, puede ser los monstruos, pueden ser las hadas, pueden ser los caballeros, los cuentos de fantasía. Eso es cuando tú combinas elementos de la ficción con la realidad. Y aquí está el último, que es el contrario, la representación de la realidad. ¿Qué es la realidad? Por ejemplo, un país que sí existe. Y en la ficción puedes poner un país inventado, ¿ok? Entonces puede estar conectado uno con otro. Es más, te voy a poner un ejemplo. Tú puedes combinar ambos. No sé si alguien de aquí conoce, bueno, de que lo conoces, yo creo que lo conoces, pero o te gusta Harry Potter. Harry Potter es una novela porque pues las películas nacieron de los libros y tiene un estilo de ese tipo. Combina la ficción con la realidad. ¿Por qué la realidad? Porque la realidad es que ocurre en un país donde hablan inglés británico, ocurre en esa parte del mundo, de Europa y así. Tiene elementos pues reales como una escuela, como alumnos, como sentimientos de envidia, enojo, felicidad, bla, 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 pero también tiene la ficción. En esa ficción que tenemos magos, magia, seres sobrenaturales, hechizos, encantamientos, etcétera. Entonces, fíjate cómo ese tipo de texto me está combinando algo real con algo que no existe, algo de la ficción. ¿Okay? Siguiente. Ay, no se mueve. Aquí está. El siguiente tipo de texto es el de la ciencia, los científicos. Este está muy sencillito. Los textos científicos pueden ser de 2 tipos. Puede ser, por ejemplo, los que son, me voy a ir primero con el que está en la parte derecha. Es mejor empezar con este. Los divulgativos es cuando tú tienes, por ejemplo, una revista o tú tienes un artículo que salió en National Geographic o tienes algo que habla como de los animales, de la ciencia, del espacio, de las galaxias, etcétera. Y ese es cuando está dirigido a todo el que quiera leerlo.
Si tienes 12 años, si tienes 50 años, si eres hombre, si eres mujer, si te gusta o no te gusta la ciencia, está dirigido a todos. Por eso dice que es para un público amplio. Ahí, cuando te explican algo en los medios divulgativos, lo hacen de una forma sencilla. Que encontraron un mamut de hace 2000 años y ese mamut le pusieron el nombre de Pepe y el mamut Pepe ahora lo van a estudiar. O sea, te dicen como cosas muy concisas, es decir, muy clave, muy cortitas. Y ese lo puede leer desde un niño chiquito, un joven, un adulto, etcétera. Al final, bueno, en la parte final donde dice los tecnicismos, esta palabra es importante, chicos. Tecnicismo, lo voy a poner aquí en el chat para que se quede guardado. Déjenme lo escribo. Miren, les voy a dar así. Palabras específicas de un trabajo, sección, etcétera. Eso es un tecnicismo. Palabras específicas de un trabajo, una sección, etcétera. Por ejemplo, la forma en la que habla un doctor son palabras que no va a utilizar un maestro y son palabras que no va a utilizar un carpintero. ¿Ok? Por ejemplo, no sé si alguna vez han visto que los doctores ponen esto, PX. PX es un tecnicismo para referirse a un paciente. Entonces, por ejemplo, yo que soy maestra, pues yo no soy una persona que utilice la palabra P, digo las letras P y X para referirme a un paciente. Y en cambio yo no tengo pacientes, yo tengo alumnos, ¿ok? Y los doctores no tienen alumnos, tienen pacientes, ¿ok? Fíjense cómo sí cambia dependiendo de quién estás hablando, con quién estás hablando, quiénes son las personas a tu alrededor, ¿ok? Eso es un tecnicismo que se utiliza en los textos divulgativos, es decir, palabras específicas. Por ejemplo, en este caso, si son de la ciencia, pueden ser palabras específicas de un biólogo, de un químico, de una persona que se encargue de estudiar las estrellas, etcétera. ¿Okay? Después, en la parte izquierda, ahora sí, tenemos los especializados. Estos chicos ya son más complejos, es decir, un poquito más difíciles. Estas ya son textos, por ejemplo, que hablan solamente de los agujeros negros del espacio, solamente de los mamíferos, solamente de las aves y su clasificación. No, estoy inventando. ¿Ok? Si te fijas en el pasado, era de muchos temas en uno y era para cualquier tipo de público. Esos son los divulgativos. Pero los especializados no. Los especializados, como te dice el nombre, se especifica un tema y se hace de acuerdo a la persona que lo va a comprar. Es una persona que se encarga de estudiar las tortuguitas y todo lo que tiene que ver con las tortugas, pues obviamente te va a comprar revistas de tortugas, una revista especializada de tortugas, ¿ok? Por eso dice, es un receptor con un dominio del tema, para alguien especial, experto en eso. Y en la parte final dice que los tecnicismos llegan a ser un poquito más complejos, un poquito más difíciles. Ya son palabras o conceptos un poquito más desarrollados, ¿sí? Ya no son palabras como, y así bien facilitas, no, ya están un poquito más difíciles de entender para alguien que no se especialice en ese tema. Ok, hasta aquí nada más voy a hacer un mini refresh. Fíjense, ya vimos que el texto informativo son noticias, la carta, el memo, el informe, etcétera. ¿Cuál es el objetivo? Que te informen de algo que ocurrió. El persuasivo, el objetivo es convencer que compren, convencer que te hagan caso, convencer que voten por ti, convencer. El punto es que te convencen. Los literarios, que son los que se presentan en los poemas, en los cuentos, en las novelas, etcétera,
Y aquí utilizan muchos recursos. Esos recursos son para hacerlos más atractivos. Puede ser una metáfora, que la metáfora era cuando dices palabras más bonitas. Puede ser una hipérbole, cuando exageras. Puede ser una comparación. Ah, tus ojos son como dos estrellas brillantes. Eso es una comparación. Ojos con estrellas. Ya vimos todos los tipos de texto que tú puedes encontrar. De hecho, perdón, hay más, pero esos son como los clave o los que siempre vas a ver. Con un texto, tú puedes presentarlo a los demás. Y esa forma de presentación la puedes hacer, por ejemplo, creo que todos nos ha tocado exponer en clase. Todos les ha tocado hacer equipo, hacer una investigación y en cartulinas o en una presentación de PowerPoint o en lo que sea, tú poner la información, pararte enfrente de la clase y explicarles. Eso es un ejemplo de cuando un texto tú lo transformas ahora en hablarlo. ¿Cuál es otra forma de tú representar, no, mejor dicho, expresar lo que tú sabes o lo que tú aprendes? La oratoria. Aquí, como estás viendo, la oratoria tiene una personita parada y luego otros que están ahí escuchándolo, ¿ok? La oratoria, chicos, lo puedes encontrar en todo tipo de lugares. Desde un político, vamos a imaginarnos a Samuel García, al gobernador, desde un político que se para, vamos a imaginar que ese es el monito Samuel, y lo están escuchando. Ese es un ejemplo de oratoria. La persona está hablando y lo están escuchando. No es fácil, ahorita que les mencionaba que tú des una clase o que tú expongas, no es fácil hacerlo, ¿sí? No es nada más que te paras y hablas, no, tienes que saber qué estás hablando y tienes que saber para quién lo estás hablando, ¿ok? Tenemos aquí el concepto de qué es la oratoria. ¿Alguien que me quiera ayudar a leer? Es una forma de comunicar de manera literaria mediante el habla que utiliza diversas conversaciones para expresarse. Es hablar con cierta cualidad y propósito y es necesario seguir ciertas reglas y principios, una técnica que embellece el lenguaje y que tiene un sentido que busca persuadir. En la oratoria tenemos unas características que lo hacen como incluso como un tipo de hasta concurso o como un tipo de presentación bonita. Todos hemos escuchado alguna vez en la secundaria el concurso de oratoria o el concurso de poesía o el concurso de esto, siempre. Pero la oratoria de cajón la vamos a encontrar siempre. Hasta cuando ustedes entren a la facultad, claro que va a haber grupos de oratoria y claro que va a haber personas que les va a encantar pararse y hablar de algo, ¿ok? La retórica es el arte de hablar bien. Se encarga de sistematizar las técnicas tanto retóricas como aplicadas del modelaje del lenguaje utilizado para conseguir un fin correcto. Es decir, el uso que se le da al lenguaje como objetivo de convencer o persuadir. Súper. ¿También lo de ejemplos, por favor? Okay. A ejemplos, ámbitos judiciales, ámbitos políticos, ámbitos publicitarios y ámbito doméstico. Excelente. Gracias, Karina. ¿Dónde se utiliza más? Por ejemplo, dice aquí, lo utilizamos en los políticos. Yo les mencioné ahorita el ejemplo. Tú escuchas a un político, vamos a imaginar al gobernador. Tú escuchas al gobernador que está hablando y todo lo que está hablando utiliza palabras especiales, utiliza conceptos que te puedan entender todos, pero de una manera elegante, una manera bien hecha, ¿ok? Ese es el ejemplo primero político. El judicial, por ejemplo, aquí que está en la partecita de arriba, judiciales también, vamos a imaginar, ¿estás bien? Secuestradores de la banda, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Bueno, sale alguien a hablar y a dar la cara para decirte qué fue lo que ocurrió. ¿Te fijas cómo todo está conectado? Al inicio hablábamos de una noticia, pero ahora estamos hablando de que la retórica no nada más se trata de que, me voy a parar y voy a decir, sí, pues detuvieron al señor Panchito de
50 años por robarse esto. No, o sea, tienes que decir toda una explicación, tienes que dar ay, se me fue la palabra, un sentido. Tienes que dar un sentido a todo lo que dices, ¿ok? Entonces, tanto Samuel García como el encargado del Poder Judicial de la Federación, como el encargado de la seguridad de Nuevo León, todos se van a parar enfrente a darte lo mejor posible y explicado algo, ¿ok? Y por último, en la parte de publicitarios y doméstico, el publicitario es cuando te lo van a hacer lo más hermoso posible para que me compres algo. Es que sabes que te voy a poner un anuncio de un carro hermoso y te voy a poner todas las cosas hermosas y te voy a poner a el actor del momento anunciando que lo compres. Ah, bueno, pues claro que te va a convencer, ¿sí? Miren, aquí les voy a dar un ejemplo. Hace unos años, no recuerdo cuánto, pero fíjate lo importante que es que en la publicidad metas este tipo de cosas. No recuerdo cuándo, pero era cuando se iban a estrenar las películas de Avengers, o sea, los Vengadores, todo eso. Pues eran actores que estaban en su mero pico, ¿verdad? Top. Uno de esos actores, el que es el Capitán América, de repente sale tomando un cartón de leche Lala. O sea, la leche Lala, la de aquí de México. No tienen idea cómo se fueron las ventas al tope, porque no nada más está tomando, lo está hablando. Habla unos segundos, el comercial dura unos segundos, pero fíjate cómo el texto que hicieron lo agarraron de, ¿sabes qué? Te voy a agarrar este actor, te le voy a poner este texto, te le voy a poner estas palabras bonitas y ¡pum! Te voy a vender la leche Lala. Y las ventas se fueron hasta los cielos, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque salía el Capitán América, un actor internacional, tomando y hablando en español de un comercial de leche Lala. Eso quiere decir el ámbito publicitario. Fíjate cómo utilizaron las palabras bonitas y un lenguaje bonito y concreto para que tú compres de leche Lala. ¿Okay? Y en la última, que es la doméstica, esa es en nuestra vida diaria. Obviamente, como tú te expresas en tu casa, no es de la misma manera que lo vas a hacer cuando trabajes. No sé si alguno de aquí a lo mejor ha trabajado en algo los fines de semana, algo extra, pero pues no es la misma manera en la que tú te expresas o en la que tú te diriges. Entonces, el ámbito doméstico es como en tu día a día. Claro que tienes que tener una forma de decir las cosas o de pedir las cosas. Estructura del anuncio publicitario. A la hora de elaborar un anuncio publicitario, debemos conocer cuáles son los componentes que tenemos que tener en cuenta. Suele decir que la anatomía perfecta está compuesta por los siguientes elementos: la cabeza, el texto, el diseño o ilustración, el pie y el logotipo. Excelente. Gracias, Karina. Fíjate cómo, ahorita que te hablaba de la publicidad, está conectado. Cuando tú haces un escrito, los comerciales no existen porque sí. Hubo antes un escrito y hubo una forma de anotar como las ideas principales y con eso hacer un anuncio, hacer un comercial, poner un panorámico, hacer un reel, hacer un TikTok. O sea, todo viene de la forma en la que tú lo escribiste, tú lo estructuraste. Tenemos dos formas en las que también tú puedes dialogar o tú puedes hablar. Tú te puedes expresar de 1000 maneras, con un mensaje, con un WhatsApp, con un correo, con una carta, con un anuncio, con un emoji, con lo que tú quieras. Pero hay dos maneras importantes en las que un texto o un diálogo o un discurso o pues una forma como de comunicarse funciona. Primero, tenemos el directo. El directo es cuando dos o más personas están en un mismo lugar y en un mismo momento está ocurriendo, ¿ok? Obviamente me dice que dos, pues porque uno no puede hablar consigo mismo, ¿verdad? Bueno, vaya, en tus pensamientos y todo, pero ese no es el punto aquí. Aquí es como que entables una conversación con alguien más. Aquí dice, fíjate cómo, cuando tú encuentras un discurso directo, utilizas al inicio
una rayita que se llama guión. Y cuando otra persona está hablando, otra rayita, es decir, otro guión. Cuando tú tienes, por ejemplo, un texto donde veas una rayita con otra rayita, quiere decir que son dos personas o más personas que están hablando, ¿ok? Ahí dice, Juan, 2 puntos. Oye, Mari, ¿dónde es la fiesta? Mari, 2 puntos. En la casa de Pedro. Fíjate cómo el diálogo está haciendo una persona con otra persona y se está poniendo el guión largo o en la rayita que estás viendo ahí en la parte izquierda para referirte que está hablando una persona y que otra le contesta. ¿Ok? Ahí está un diálogo directamente a las personas. Lo contrario, chicos, es indirecto. Ahí le faltó una N, pero es indirecto. Cuando tú tienes un discurso indirecto, no están hablando una persona con la otra, sino que te lo están como explicando. Hay como un tipo narrador o como que hay alguien aparte que lo está haciendo. Ahí dice, es una forma de interpretar y explicar lo que otros dicen o hacen. Para ello pueden utilizarse nexos. ¿Qué son los nexos? Son conectores. Por ejemplo, te lo voy a poner aquí en el chat. Un nexo es lo que conecta una palabra con otra palabra. El nexo más utilizado en nuestra vida es el nexo con la letra Y, o sea, I. Voy a comer unos tacos y voy a comer un pastel de chocolate y un sushi. Ahí estás conectando los tacos, el pastel de chocolate y el sushi. En pocas palabras, un nexo es un conector. Y aparte, y en la parte de abajo viene el ejemplo como si estuvieran hablando Juan y Mari, pero fíjate cómo no lo están haciendo directamente. Dice, Juan le preguntó a Mari, por cierto, Mari es con mayúscula, ahí está mal. Juan le preguntó a Mari que dónde era la fiesta. Y ella le respondió que en casa de Pedro. Fíjate cómo esas letras que están en negrita, ahí no sé si lo alcanzas a distinguir, y que son palabritas pequeñas que te están conectando una cosa con otra. Me está diciendo exactamente lo mismo de como si estuvieran hablando Juan y Mari, pero aquí me lo están como platicando, como contando qué ocurrió. ¿Ok? Entonces, chicos, esa es la diferencia entre el discurso directo y el indirecto. En el directo están hablando pues directamente una persona con otra y en el indirecto no. Está platicando alguien más lo que hablaron las demás personas. Y luego vamos a ver la estructura. ¿Qué es la estructura? El orden en la que se presentan esos textos. ¿Ok? Déjame te comparto el pizarrón en blanco. Aquí está. De texto por su modalidad. Ahí espero que le entiendan la letra. Ok. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Cómo que por su modalidad? Ya vimos todos los textos que tú puedes encontrarte, las noticias, los memorándums, los informes, cuando se puede hacer con 2 personas, cuando se puede hacer que alguien más lo está platicando porque vio a esas personas, en fin. Y todos esos textos tienen una forma de escritura, una forma específica. De hecho, son 5, ¿ok? De cómo se te pueden presentar la escritura de esos textos. La primera, chicos, se llama narrativa. La narrativa se refiere a cuando te están platicando algo que está ocurriendo. Se parece mucho a lo que vimos ahorita, el diálogo indirecto o el discurso indirecto. En el indirecto, haz de cuenta que alguien más te está contando lo que pasa o alguien más está platicando de lo que vio, ¿ok? Eso es el tipo narrativo. Después, ahí lo voy a ir poniendo abajito. Bueno,
Sí, así con eso. Con lo que te estoy comentando es suficiente para no llenarte de tanto texto. Bueno, dijimos que narrativo era que alguien más te lo está platicando, te lo está contando. El segundo se llama descriptivo. Este tiene algo similar, porque alguien más te está contando, pero aquí te lo está describiendo. Esto, chicos, lo puedes encontrar mucho, por ejemplo, en los productos, por ejemplo, en las novelas, cuando te cuentan de cómo es un personaje. En los cuentos, un poquito más o menos, un poquito, pero no tanto. ¿Por qué? El descriptivo es un modo de darte un detalle de lo que ocurre. Así como el narrativo te lo está platicando, haz de cuenta todo lo que hay, el descriptivo te lo está describiendo, como lo dice la palabra, porque te está diciendo, una mujer de cabello largo, negro como la noche, con unos ojos impactantes color azul, conoce a un hombre con cabello castaño. O sea, fíjate cómo no nada más te está diciendo, un hombre conoció a una mujer o viceversa. No, te está detallando cómo era la persona físicamente. Y una descripción no nada más se trata de algo físico, también es algo emocional, también es algo personal. Las descripciones, claro que también te pueden hablar de los sentimientos, de la forma de ser de los personajes, de un perrito, cómo se comporta con su acompañante, con su dueño, ¿ok? De un gato, cómo es su personalidad. O sea, no nada más te describen objetos, personas, animales, también pueden ser objetos, también pueden ser paisajes, también pueden ser épocas, todo se puede describir, ¿ok? Bueno, la narrativa, la descriptiva y el tercer modo de escribir un texto es dependiendo de el diálogo. Acento en la A. ¿Qué quiere decir el diálogo? La interacción de los personajes o la interacción de quienes están participando en ese texto. Como ahorita vimos, Mari y Juan, creo que se llamaban los monitos que venían. Mari le dice a Juan, o al revés, no recuerdo, que dónde iba a ser la fiesta y le... Gracias, Stephanie. Sí, sí, sí. Con razón me salió el aviso, pero no sabía qué era. Ya, ahí está. ¿Se escucha, verdad? Gracias, muy bien. Perdón, les decía entonces, chicos, el diálogo, como la misma palabra te lo dice, el diálogo se trata de la conversación entre los personajes o entre las personas que tratan, que se manejan en ese tipo de historia o de texto. Por ejemplo, el diálogo, cuando tú haces una carta, como que era el tipo principal que vimos, la carta formal, obviamente en la carta no estás hablando de de forma personal, así en persona con alguien más, pero sí le estás transmitiendo algo. Entonces, ese es el diálogo, digamos, que está existiendo, ¿ok? Y los últimos dos, chicos, déjenme les comparto, déjenme, aquí está. Ya, quito este. La otra forma de presentar el texto es de la forma expositiva. El modo expositivo, como dice la palabra, se trata de un texto, mostrarlo a los demás. Lo puedes hacer con una presentación, lo puedes hacer con un libro, lo puedes hacer con con un archivo, lo que sea que tú le estés presentando la información a los demás, se lo estás exponiendo. Ese es el modo expositivo, ¿ok? Y el último
se llama argumentativo. Lo pongo así para que me quepa. Ok. ¿Qué es el argumentativo? El modo argumentativo. Cuando tú das tu propia opinión de algo, cuando tú dices como mi humilde opinión de algo que leíste o que ocurrió. Ese es el modo argumentativo. Si yo resumo todas estas 5 modalidades que estamos viendo, te fijas cómo la principal o el principal personaje eres tú. Tú eres el que sabe de qué manera estás escribiendo o redactando ese texto. Ok, lo estás, pues así, por así decirlo, lo estás narrando, estás poniendo una descripción detallada de los objetos o de las personas que salen, están dialogando uno con otro, estás exponiéndolo por medio de un libro o hiciste a lo mejor un resumen y quieres que lo lean y estás dando tus propias opiniones. Ese es un argumento, cuando das tus propias opiniones. ¿Ok? Estos 5 que tienes aquí son los tipos de modo en los que puedes encontrar cualquier texto. Ok, le voy a hacer una pequeña pausita. Miren, aquí en la parte anterior dice que la monografía, aquí está, es cuando tienes un tema, pero haces una investigación más a detalle, ¿ok? Por ejemplo, si tú tienes el tema de los planetas es un tema que puede tener 1000 definiciones, 1000 conceptos, 1000 cosas para estudiarlas, pero te lo da de una forma más detallada. Por ejemplo, ok, voy a hablar de los planetas, pero yo quiero hablar específicamente de Saturno. Y de ese planeta Saturno, yo te voy a hacer todo un análisis y una investigación. ¿Qué debe tener ese análisis o investigación? Debe tener los datos que tú vayas a hablar de Saturno, las fuentes de dónde estás sacando la información, porque si no, como ahorita lo mencioné en el video, no sé si escucharon, podrías estar cometiendo un plagio. ¿Qué es un plagio? Que te estés robando información que alguien más ya hizo. Obviamente, claro que puedes utilizarla, pero para eso tienes que darle crédito. Ok, si alguien más ya lo escribió, pero me gustó lo que escribió, entonces le voy a dar su parte del pastel, por así decirlo. Ok, como que, tú gracias por lo que me diste, te voy a poner en mi archivo en mi investigación, mi monografía, porque me ayudaste a complementar mi información. ¿Ok? Esas son las fuentes. Debe tener descripciones. Por ejemplo, si estás hablando de Saturno, pues tienes que dar lo más detallado posible lo que estés platicando de ese planeta. Definiciones, por ejemplo, si alguien no conoce o no está tan identificado o familiarizado, mejor dicho, con una palabra, pues puedes tener como un glosario. Un segundo, espérate. Ya, perdón, es que escuché algo. Puedes tener como un glosario. Y ese glosario te puede ayudar como a partes más concisas entenderlas. Claro que también debe tener ejemplos, debes explicar cosas, aunque sean sencillitas, pero también las puedes explicar. Entonces, si te fijas, la monografía es todo un texto que se hace detallado de algún tema. Y ese tema, todo lo que tú quieras platicar, ¿ok? Después, adelantito, fíjate cómo aquí viene un ejemplo. La monografía tiene que escribirse por párrafos. Es decir, no me lo puedes hacer todo como si estuviera hablando una persona con otra persona. No, ahí no está hablando alguien con alguien más, una persona con alguien más. Ahí estás dando una investigación que tú te pusiste a recabar información y lo estás haciendo por medio de párrafitos. ¿Qué son los párrafos? Como un conjunto de oraciones. Esto es bien importante, chicos. Un párrafo se separa con un punto y aparte. ¿Qué es el punto y aparte? Lo terminas y empiezas en un nuevo renglón. Aquí hay algo que se llama sangría. Aquí como lo estás viendo. La sangría, yo estoy segura que en la prepa te lo debieron haber encargado en algún momento, un trabajo con una sangría de tantos centímetros. ¿Qué es la sangría? El pequeño espacio, vean cómo aquí están las rayitas, donde inicia el texto
y después donde está como la separación. Esa es la sangría, un espacio con otro espacio. El punto y aparte que ya te lo mencionaba, fíjate cómo acá hay otro punto, un poquito más arriba. Ese no se llama punto y aparte, ese es un punto y seguido. ¿Por qué? Porque estás siguiendo, estás continuando el párrafo que aún no terminas de escribir. Cuando ya terminaste un párrafo, es decir, con la idea, digamos, principal de ese párrafo, ahora sí, te puedes pasar a otro. Fíjense que este es un error muy común que comete alguien en una monografía o en cualquier texto cuando escribes párrafos. Si tú me estás hablando, vamos a volver con las tortugas que yo te mencionaba al inicio. Si tú me hablas de las tortugas y me estás hablando de su alimentación, no me puedes hablar en un mismo párrafo de su alimentación y de su forma de cómo viven. No, tienes que hacerlo por párrafos. Me tienes que dar diferentes ideas en diferentes secciones, ¿ok? Y bueno, chicos, esa es la estructura de la monografía. Obviamente termina con el punto final. Aquí dice que tiene que tener coherencia. Es decir, lo que tú escribas, no me puedes decir que las tortugas son azules. Pues porque no, ¿verdad? O sea, no existen las tortugas azules, a menos que hayas investigado que sí existen. O sea, todo tiene que tener un porqué, tiene que tener coherencia lo que estés escribiendo. Bueno, eso es prácticamente la monografía, que todos los textos tienen una forma de hacerlo, ¿ok? No nada más es escribir por escribir. Fíjate cómo aquí tienes un ejemplo. Ese se parece mucho al que ahorita les presenté de la monografía. Cuando tú tienes un texto, ¿qué es lo primero que debes encontrar? El título, ¿ok? El título es como tu súper gancho para traer. El título te presenta de qué estás hablando en ese texto. Si es una noticia, si es un anuncio, si es un informe, si es un cuestionario, si es lo que sea, debe tener un título. Un libro, un cuento, lo que sea. La introducción, fíjate cómo es un poquito más cortito que el desarrollo. Bueno, no un poquito, un muchito más corto, ¿ok? En la introducción apenas estás platicando de lo que va a tratar tu texto, ¿ok? Tú no puedes entrar luego, por ejemplo, chicos, si tú tienes un maestro, una maestra, que luego te dice, buenos días, bien, vamos a hablar de las tortugas. Las tortugas son los animales y ya. No. Tú tienes que dar una introducción. Tú siempre tienes que decir primero, ¿conocen qué son las tortugas? ¿Saben cómo está su caparazón? ¿Saben en dónde viven? O sea, son preguntas tontas, ¿verdad? Es un ejemplo. Pero fíjate cómo siempre tienes que empezar. Lo mismo pasa con un texto, con una introducción. Ya ahora sí que estás en la parte del desarrollo, ya le vas a meter toda la crema, le vas a echar toda la crema a tus tacos. En el desarrollo ahora sí le vas a poner toda la información que tú hayas recopilado, tú ya le vas a poner, bueno, si te fijas, este es un ejemplo cortito, pero ya le vas a meter más rollo, ¿sí? Ya te vas a ir a explayar. Y al final tenemos que tener un cierre. Ese cierre se le llama conclusión. Fíjate cómo te da un ejemplo. El desarrollo puede tener 2 o más párrafos, pero la conclusión no te puedes extender como 3 hojas de mi conclusión. No, tampoco se trata de eso. Tienes que ser muy conciso en cuál es tu idea final o cómo vas a finalizar tu presentación o tu historia. ¿Ok? Después, ya que tienes esa estructura, esa es como de un documento. Vamos a imaginar que alguien te encargó un documento en Word. Un maestro te encargó un trabajo en Word. Bueno, esa es como la estructura básica. Pero fíjate cómo cuando tú expones, no es la misma estructura. Cuando tú vas a exponer, vamos a imaginar que vas a exponer de las ardillas y cómo viven las ardillas y cómo están las ardillas todas felices en los arbolitos. Ok. Tu texto expositivo debe tener 3 partes clave. La introducción, el desarrollo y la conclusión, como en un cuento. Pero fíjate cómo no es lo mismo que un archivo de Word, por así decirlo. Esta es una exposición más detallada. Si yo en la exposición no te presento imágenes, no te pongo tanta como un video,
no te cambio unas palabras clave, no está funcionando mi exposición simplemente. En la exposición, fíjate cómo son 3 momentos para captar la atención y eso es todo. En la introducción dice, si utiliza un tono ameno, quiere decir que eres amable y despiertas el interés de la persona. En el desarrollo tienes que tener ordenado de forma lógica lo que tú vas a decir. Tiene que tener el desarrollo, por ejemplo, una idea objetiva y de ahí pueden salir muchas subjetivas, es decir, como una principal y secundarias. Y en la conclusión es, de acuerdo a lo que tú hiciste en tu desarrollo, tienes que cerrar con algo. Puedes hacer preguntas, puedes pedirle la opinión a alguien más, puedes decir qué les pareció, como tú quieras, pero esa es la forma en la que tú estás haciendo un texto expositivo. ¿Dónde puedes encontrar un texto expositivo? Te lo voy a poner aquí en el chat. Por ejemplo, presentaciones de PowerPoint, Canva, no sé si alguna vez ustedes han utilizado Canva. Hay otro que se llama Google Slides. En fin, son como que hay más, pero obviamente las más utilizadas, PowerPoint, Slides, Canva. Ahí tú puedes desarrollar un texto expositivo. ¿Por qué? Pues porque te da los recursos para que lo puedas complementar. Después, aquí como les mencioné y les mostré, la estructura del texto tiene que tener el orden de siempre empezar con tu título. Tienes que tener la introducción, ahí le voy a poner int. Tienes que tener tu desarrollo. Tienes que tener tu conclusión. Ay, esto es una C, ¿eh? Ahí se me movió. Pero tienes que tener tu conclusión. Bueno, es básicamente lo que dice la imagen anterior, pero para no ponerte tanto, porque con la imagen es más que suficiente. Y tenemos algo que se llama, te lo voy a poner también en el chat. Ay, un segundo. Voy a borrar esto. Esto vimos que es la estructura de un texto. Y hay algo que se llama paratexto. Así pegadito. El paratexto, chicos, déjenme, les muestro un ejemplo. Un segundo. Ahí está. Miren, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo aquí, ahí, me va a salir bien fea, pero lo voy a hacer un ejemplo. Vamos a imaginar que esta es la portada de un trabajo que yo voy a hacer sobre las ardillas. Mi título va a decir las ardillas. Y yo te voy a poner una ardillita. Ahí vamos a imaginar que esa carita feliz es una ardilla. Nada que ver. Bueno, en mi texto de las ardillas, no nada más va a decir las ardillas. Vamos a imaginar que aquí no me va a caber, pero lo voy a poner aquí afuera. Vamos a ponerle así. Son realmente asombrosas. Y luego aquí le voy a poner otro como rengloncito o texto chiquito que le voy a poner. Descubre los tipos. Estoy inventando, ¿eh? Y así. Yo puedo llenar el título y le puedo poner otras descripciones. Por ejemplo, ¿son realmente asombrosas? Descubre los tipos de ardillas. ¿Cómo se alimentan las ardillas? O sea, te puedo poner como de lo que va a tratar mi texto. Y te lo puedo acompañar con una imagen de una ardillita toda bonita. Todo eso que yo te estoy acompañando, es decir, esto que te voy a encerrar, esto, la imagen, otro pedacito que tuviera puesto, todo eso se llama paratexto, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que es como el complemento de todo lo que tú estás haciendo.
Ese es el paratexto, el complemento. Para que te llame la atención o para que le llame, mejor dicho, la atención a alguien más que lo va a leer, no debe estar nada más el título. Debe tener un acompañamiento o debe tener un complemento, mejor dicho. ¿Ok? Ese es el paratexto. Entonces lo voy a poner aquí en chiquito. Perdón, en chiquito. Lo voy a poner en el chat. Y espérenme. Ahí, aquí está. Paratexto. Complementos que ayudan a enriquecer el texto principal. Es el paratexto. Son los elementos que enriquecen, es decir, que lo hacen más llamativo, más bonito. Eso es. El paratexto son los elementos verbales o no verbales que rodean a un texto. Por ejemplo, si te fijas en el dibujo que te hice todo feo, de la carita feliz, que era como una ardilla, fíjate cómo te lo puse alrededor, cómo lo está acompañando, lo está rodeando. Aquí dice que puede haber el paratexto o lo puedes ver en muchas partes. Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes un libro. Si tú tienes un libro con la tapa, es decir, con la portada y con la contraportada, puedes encontrar pequeños parrafitos que lo estén complementando. En la parte de adentro también puedes encontrar dibujitos, puedes encontrar como frasecitas, puedes encontrar notas, puedes encontrar una dedicatoria, puedes encontrar un glosario, un resumen. Todo eso, chicos, se le llama paratexto porque lo está complementando, ¿ok? Hasta aquí, ¿vamos bien? Y pónganme una carita. Eso, gracias. Súper. Ya, perdón. Entonces, fíjense cómo ya aquí estamos en la estructura. Ya vimos que esta es la forma básica. Esta es la forma en la que tiene una exposición, la que se tiene una exposición. Esta va acompañada con la básica y acabamos de ver todo lo demás que se le llama paratexto, que es lo que complementa la estructura básica. ¿Ok? Aquí tenemos unos ejemplos. Fíjense cómo el paratexto puede ser dependiendo de el contenido y ese contenido, ¿qué es un contenido? Por ejemplo, en los de TikTok. Creador de contenido. ¿Qué es un creador de contenido? Pues alguien que se encarga de dar, o sea, producir, dar, enseñar, mostrar. Ese es el contenido. Y el contenido, por ejemplo, en un libro o en un texto, ¿cómo es? Las imágenes, los párrafos, las opiniones, etcétera. Ese es el contenido. ¿Cómo lo puedes tú ver el paratexto? Lo puedes ver en los dibujitos, lo puedes ver en las dedicatorias, lo puedes ver, por ejemplo, el autor si puso un comentario, bueno, ese es un paratexto porque está complementando su libro. La editorial también, editorial Santillana, editorial no sé qué, es decir, ¿quién produjo esos libros? ¿Quién ayudó a que existieran y que estuvieran impresos, esos libros? Después, esto ahorita me voy porque es mucho, vaya, te lo voy a resumir, pero me quiero pasar a esto, fíjense bien. Este es otro tipo o es otra estructura que tú puedes encontrar en los textos. Fíjate cómo yo te mencioné desde que empezó la clase. Los textos no nada más los puedes encontrar en un libro. Los textos pueden estar en lo que sea. Y aquí te está mostrando uno y te está mostrando cómo la estructura es diferente a un documento de Word. Un documento de Word es un texto. Un trabajo que te encargan en la prepa es un texto. Un trabajo que vas a hacer en la facultad es un texto. Pero esto que estás viendo en pantalla también es un texto. Es una nota periodística. Fíjate cómo dice al principio. Tiene el título, como lo tenía también en mi documento en Word. Pero no nada más tiene el título. Aquí también tiene la fotografía, es decir, algo que ocurrió. Por ejemplo, ahí dice que hubo una feria en el mercado. Hay unas palabras que a lo mejor no conocemos, chicos, porque no son de nuestro país. Dice que son de Paraguay. Así que no se preocupen. Aparte es una nota muy viejita. Es del 2012. Pero lo principal es, tiene el título,
tiene una fotografía de lo que ocurrió, tiene unos anuncios, fíjate cómo, aquí le dicen anticipo, pero son como unos anuncios chiquitos. Ay, déjenme ver si ay, es que no me deja acercar, pero bueno, ahorita le hago un zoom en otra imagen. Fíjate cómo tiene un contraste de colores. Eso es bien importante, chicos. Un periódico o una nota o algo que tú veas en internet tiene que tener todo una paleta de colores, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa paleta de colores? Los tonos pueden ser, por ejemplo, del editorial, el texto que vaya de acuerdo. No me vas a poner un texto de una noticia en un amarillo neón. Pues no, ¿por qué? Porque la gente no la va a poder leer y lo va a leer muy fastidiado. Entonces, fíjate cómo los colores sí son importantes también en este tipo de anuncios, perdón, en este tipo de textos, ¿ok? Ahí viene también abajo las noticias, te las pone como en chiquito, pero pues son así como un mini resumen de lo que tú puedes encontrar en el periódico o en la nota que vas a leer. Y el epígrafe tiene acento en la I. Esa es una palabra curiosa, te la voy a poner en el chat. Te da como una, ¿cómo te diré? Como un resumencito. Ahí lo voy a poner. Epígrafe, resumen de lo que trató la imagen con el texto. Ahí te muestro más. Fíjate cómo para empezar tienes un montón de imágenes, ¿ok? Tú no me puedes poner una nota en un texto periodístico sin imágenes. Contrario al que vimos al inicio, la estructura de uno, por ejemplo, de Word. Ahí sí, pues digamos, no está tan colorido y tan feliz. En cambio, esto sí, ¿ok? Fíjense, aquí me voy a ir abajito. Por ejemplo, a esta noticia. Dice, vuela Pato O'Ward en práctica en Nashville. Me está dando una imagen y me está diciendo, pues, de que para que me dé una idea de qué va a tratar. Eso es el epígrafe. El epígrafe te está diciendo como un adelanto de lo que tú vas a leer, ¿ok? Y también tienes acá, explosión en bodega deja 2 heridos y causa daños. Y ahí te pone la imagen de lo que ocurrió. No son imágenes inventadas, son imágenes de lo que ocurrieron en realidad. Aquí está algo de Trump, aquí está algo de las escuelas, de que ya vuelven a clases, el consumo de luz, en fin. Y así te puedes encontrar decenas de notas. ¿Cómo lo puedes encontrar de 2 maneras? El paratexto puede ser icónico, viene de la palabra de un icono. Pueden ser los dibujos, el diseño, los colores, los esquemas, por ejemplo, si le pusiste gráficas o tablas o etcétera. Bueno, esos son los esquemas. Y las fotografías. Ahorita en la que te mostré del norte, tiene muchos elementos icónicos, porque tiene muchos dibujitos y muchas fotos y muchos colores. Y lo contrario son los verbales. Los verbales es el texto o las palabras en sí. El título, el índice, el prólogo. El prólogo, por cierto, es la introducción. Aquí te lo voy a poner para que no se te olvide. Ahí en el chat. Introducción. Ahí está. Notas, alguna nota que quiera hacer el autor y las referencias bibliográficas que son, pues, de dónde sacaste la información, ¿ok? Esos son los elementos paratextuales. Vamos a recordar que un paratexto es todo lo que complementa a el texto que tú estés haciendo, ¿ok? Muy bien. Después, chicos. Ok, todo esto es el texto que ya bueno, mejor dicho, es mucho texto que ya te lo resumí con lo que te mostré. Y fíjate bien, esta ya es la parte final de la clase. Aquí me está diciendo, todo esto que tú estás aprendiendo, vamos a recordar que estamos en comprensión lectora. Ahí está, ya, para que me vea tantito. Ok, voy a ahorita volver a compartir la pantalla, solo te quería enseñar algo. Fíjate bien, todo lo que tú estás aprendiendo tiene un orden.
¿ok? La materia se llama comprensión lectora, pero comprensión lectora no nada más es, me vas a mostrar un texto y yo voy a ver qué aprendí. No. Ya viste que hay una infinidad de clasificación, ya viste que hay muchos tipos de presentarlo, muchos tipos de leerlo, muchos tipos de hacerlo, ¿ok? Y para eso, así como primero vimos la clasificación, después vimos la forma en la que está estructurada, es decir, acomodada. También existen técnicas o existen formas en las que tú puedes entender mejor la comprensión lectora, ¿ok? Son las que te voy a mostrar a continuación. Esta es la parte final. En esta parte final vamos a ver todos esos textos que ya vimos y todas esas formas en las que se presentan, cómo tú lo puedes entender mejor. La ventaja de ustedes es que ya están más grandecitos, ya no están como los de secundaria, que todavía como que se les dificulta. Ustedes ya tienen un criterio un poquito más desarrollado, entonces se les hace un poquito, eso he notado, más fácil de entender, ¿ok? Entonces tú tienes tu propia técnica, a lo mejor una materia, tú ya sabes cómo estudiarla. Tú ya sabes que en X materia también no necesitas escribir, pero sí necesitas como estar escuchando al maestro. Otra sabes que no escuchas al maestro, pero tú vas a tomar tus propias notas. En fin, son tus técnicas que te funcionan y es lo que mejor te ayude a comprender lo que estás leyendo. Lo que te voy a mostrar a continuación son las diferentes formas en las que tú puedes ser un receptor de los textos y de lo que tú vayas a entender de ellos, ¿ok? Comprensión lectora. Temas: identificación de información, los ámbitos es el estudio, la interpretación y sus ámbitos en la literatura, la evaluación de la forma y el contenido es participación social. Excelente, gracias, Stephanie. Ok, ¿qué es lo que acaba de leer Stephanie? La comprensión lectora, que es lo que hemos estado trabajando. Primero, tienes que ver la información y la tienes que tener identificada. Como ahorita te dije, las tortugas, las ardillas, Saturno, los perritos, etcétera. Cualquier tema tienes que tener primero identificado qué es lo que vas a hacer con él y por eso dice que está conectado con el estudio. ¿Ok? Vas a estudiarlo, estudiarlo no quiere decir que te vas a quedar 3 horas ahí leyendo sobre las ardillas, no, pero quiere decir que vas a tener mínimo un tema en el que vas a poder ahondar más, que quiere decir como detallarlo. Después, cuando ya identificaste tu información, ¿qué es lo que te ayuda a la comprensión lectora? Que tú lo puedas interpretar. Interpretar quiere decir, ok, ya leí de las ardillas, ahora quiero ver qué es lo que aprendí, qué es lo que realmente comprendí de las ardillitas que yo encontré ese texto, ¿ok? ¿Qué es lo que está conectado con la interpretación? Es decir, con lo que tú entiendas, la lectura. La lectura, ¿qué es la literatura? Hay un sinfín de cosas que tú puedes leer para encontrar la información de las ardillas. ¿Ok? No nada más te vayas a TikTok y pongas ardillas. No, hay más fuentes de literatura para que tú puedas encontrar más información de las ardillas. Y por último, para que tú hayas tenido una comprensión lectora exitosa, por así decirlo, tienes que evaluar. Evaluar quiere decir como darte como una calificación propia de la forma y del contenido que lograste captar. ¿Realmente fue importante saber esa información de las ardillas? No, sabes que eso no tanto. Yo creo que sabes que mejor lo voy a hacer de los capibaras. Sí, yo creo que mejor de los capibaras. O sea, me sirvió lo que aprendí de las ardillas, pero mejor de los capibaras. Ay, es que no, los capibaras tampoco, mejor de los mono capuchino. Estoy inventando, ¿eh? Fíjate cómo eso estás evaluándote. Estás viendo si realmente fue importante lo que encontraste y si realmente te va a ayudar a que tú puedas hacer un contenido, pues no sé, un texto, puedas hacer una presentación, en fin. Créanme, chicos, sin la lectura somos nada. O sea, necesitamos leer porque necesitamos leer. Hay adultos, créanme, ustedes ya que entran a la universidad lo van a notar en la facultad. Hay personas que no leen, pero no leen como de, es que yo me aviento 30 libros al mes. No, 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 no.
cosas tan básicas como unas instrucciones que no leen y créanme, chicos, que eso es lo que a veces no te pueda o te detenga para otras cosas. Entonces, fíjate cómo sí hay como unos pasos para la comprensión lectora, ¿ok? Bueno, y por último, en esa parte del cuadrito que dice evaluación, tú te haces una evaluación, tú ves si realmente es importante lo que aprendiste o no, y con eso, pues ya vas a poder, ahora sí, hacer tus fichas de estudio, hacer tu presentación, hacer tu oratoria, hacer tu exposición en clase, etcétera. Bueno, fíjate cómo una técnica que ayuda a la comprensión lectora es hacer una síntesis, ¿ok? Este se parece mucho al resumen. Una síntesis, bueno, lo voy a leer yo. ¿Alguien que me ayude a leerlo? ¿Alguien que quiera leer esto, chicos? Adelante, Karina. Claro. ¿Qué es una síntesis? Una síntesis es un escrito en el que se exponen las ideas principales de un texto, un escrito o un libro, manteniendo la esencia de este. ¿También lo demás? ¿Todo? Sí, por favor. Ok. Una síntesis incluye las interpretaciones del autor. Se analiza el texto y se extraen las ideas principales del mismo. Para la realización de una buena síntesis, lo recomendable es realizar una lectura completa del texto y luego una segunda lectura en la que se subrayan las ideas centrales. La síntesis es mucho más corta que el resumen, el cual nos acerca mucho más al detalle el texto y mantiene también la argumentación principal. Excelente, Karina, gracias. Exacto, así como acaba de mencionar Karina, fíjate bien, una síntesis no es lo mismo que un resumen, se parece, como te lo dije, se parece un poquito, pero todavía un resumen, a pesar de que sea un resumen, es un poquito más largo, una síntesis no. Una síntesis vas a hacer lo más concreto posible, pero ¿qué necesitas para hacer una síntesis? Para empezar, haber leído el texto completo. La lectura completa que tú hayas hecho no nada más es suficiente. Tenemos que hacer de perdido una lectura más y con esa segunda lectura, créanme que vas a encontrar más cosas importantes que a lo mejor no te diste cuenta en la primera vez que leíste, ¿ok? Esa es una síntesis. Te voy a mostrar un segundo, un ejemplo de una síntesis, para que veas cómo con la lectura se pudo obtener. Ahí va. Mira, te voy a poner en una presentación que tengo un ejemplo de una síntesis. Ok, mira, antes de presentarlo, antes de compartir, mejor dicho. Vamos a imaginar que esto que tú vas a leer fue sacado de un texto de unas 4 páginas que hablaba de la historia de las computadoras. ¿Ok? No de las tablets, no de las laptops, no, de las computadoras así grandotas. ¿Ok? Que a lo mejor a usted no les tocó ver. Vamos a imaginar que ese era el texto principal. Tú tuviste que haber hecho una lectura para que me puedas hacer una síntesis de esa lectura, ¿ok? No me puedes resumir o no me puedes hacer una síntesis porque están conectadas una con otra si no lo leíste primero. Imagínate que era un texto larguísimo de 8,000 páginas que hablaba sobre la historia y cómo se hicieron las computadoras, cómo nacieron las computadoras. Para que podamos hacer una síntesis, primero tenemos que tener el título, ahí está, generación de las computadoras, y luego tenemos que hacerlo por partecitas. La primera generación me dice que fue del 40, bueno, aquí está al revés, es del 55. Ay, no, perdón, pensé que decía 65, disculpen, del 46 al 55. Te dice que durante ese lapso de tiempo las computadoras eran grandes y pesadas, ocupaban mucho espacio y consumían mucha energía eléctrica. Además, que eran carísimas. O sea, ni de chiste alguien podía tener una computadora en su casa. Después pasamos a la segunda generación, que es del 56 al 64. Durante ese lapso de tiempo ya eran un poquito más pequeños los componentes
y ahí aparece la impresora. Después, cuando ya se complementa con la impresora, el tamaño y el costo llega a disminuir. Ya vieron que era posible fabricarlas con productos un poquito más baratos o que eran otras formas de hacerlas. Y después tenemos la tercera generación, que es de 65 al 70. Dice que utiliza unos nuevos chips, que son más rápidas, aparecen unos lenguajes de programación que son como la inteligencia de las computadoras, llamadas BASIC, Pascal, Logo, son más pequeñas y ligeras. Aquí está mal escrito ISO, pero es con Z. Disminuye también el consumo de la energía eléctrica, el calor, etc. Entonces, fíjate cómo de un texto grandote, esto es lo que me lo pudo resumir, ¿sí? Esta es una síntesis. Te lo hace por párrafos, por secciones y que se vea diferente. Esta habla sobre los topos. Fíjate cómo me está diciendo los topos. Y te está hablando de los animales llamados topos, cómo hacen unos agujeros que pueden llegar hasta el centro de la Tierra, así como de los volcanes. Los topos están por docenas, iba a decir topos, topos están por docenas, son chiquitos, se confunden con facilidad porque pues como que se pierden en la Tierra, en fin. Y después te vienen como unas estrategias para que tú puedas encontrar las ideas principales del texto de los topos. Fíjate cómo te lo resumió. Dice que la síntesis es el resumen y tienes primero que saber de qué habla. Tienes que saber el tema principal, en este caso son los topos y los agujeros. Y con la palabra topo y la palabra agujeros, ¿de qué me está hablando? ¿Qué relación hay entre ellos? Ah, pues bueno, ¿cómo hacen los agujeros? Después, de ese tema principal, ahora tienes que ver cuál es la idea más importante. En este caso, por ejemplo, aquí te está hablando también que, ay, se escucha muy feo, pero dice, matar topos haciendo agujeros que alcancen el centro de la Tierra para que mueran carbonizados. O sea, está muy dramático, ¿verdad? Pero te dice como que la idea de lo que escribió este autor. Y luego dice aquí, abajito, cuando de una lectura se obtiene el tema central y la idea central, ahora sí puedes hacer tu síntesis, ¿ok? Y luego ya ahí vienen ejemplos como de qué preguntas para finalizar el texto encontrar, ¿ok? Eso le llama, chicos, identificación de la información. Después, ya vimos la síntesis. Después a esta se le llama inferencia. Esa te la mencioné hace un poquito. La inferencia es cuando tú puedes llegar a deducir, es decir, como, sin que me lo expliques, ya sé de qué va a tratar. Sin que aún me lo hayas explicado, ya sé qué es lo que me quieres decir. Eso es la inferencia. Fíjate cómo dice aquí, sacas las conclusiones de una información, todavía no sabes, pero estás sacando tus conclusiones, ¿ok? Y luego, aquí en la inferencia, eso está muy interesante, porque aquí utilizas mucho la lógica y el razonamiento. Aquí son como muchas cosas que ocurren y que ocurren por algo, ¿ok? Eso quiere decir, haz de cuenta una lectura, a lo mejor todavía no sabes de qué te va a tratar todo el texto, pero te estás dando una idea. Más o menos por el título ya sabes de qué va a tratar. Más o menos por la imagen ya sabes por dónde va a ir lo mero bueno, ¿ok? Y luego aquí vienen 4 ejemplos de inferencia, o sea, pero aquí como en la vida real. ¿Alguien me ayuda a leer estos 4? Información y conclusión. La que guste, el que guste. Elian, adelante, claro que sí. ¿Me escucha? Sí. ¿Leo toda la presentación? No, mira, a donde dice información y luego lo que se conecta con conclusión. Ok. Perfume de mujer. Aquí acaba de estar una mujer. Perfume caro. Es una mujer adinerada. Huellas de pie pequeño. Es una mujer bajita. Huellas poco profundas. Es una mujer de poco peso. Excelente, Elian, gracias. Esto que acaba de leer Elian son ejemplos de inferencia. Fíjate cómo te está hablando todos de mujer.
No conoces a la mujer, no sabes cómo es la mujer, no sabes nada de ella, pero te estás dando una idea de con lo que tú viste, cómo puede ser. Ay, pues es que olí un perfume de mujer. Ah, es que acaba de pasar por aquí. Ay, es que es un perfume muy así como de señora de mucho dinero, de señora rica. Ah, bueno, pues porque olió diferente, ¿verdad? Como un olor muy de millonarios. Entonces, fíjate, eso es lo que me quiere decir la inferencia. Deducir sin todavía conocerlo, ¿ok? Después, tenemos otro acompañante que se llama reseña. La reseña, chicos, esta la hemos visto en todos lados. De hecho, si tú entras, por ejemplo, por ejemplo, a Cinépolis y vas a ver en cartelera una película, Los Cuatro Fantásticos. Tú a lo mejor ya sabes qué rollo con Los Cuatro Fantásticos porque te gusta, pero a lo mejor alguien no. Entonces, ese que no puede leer la reseña de la película y va a ver si le llama la atención para verla. La reseña la puedes encontrar en todos lados, pero el ejemplo de las películas es un caso muy común, ¿ok? Ahí dice que es una reseña. Es un texto breve, expositivo, es decir, como que se encuentra para que alguien más lo pueda ver, y tiene como objetivo que se le dé una valoración, es decir, algo que estuvo bueno, no estuvo bueno, no me gustó, sí me gustó. Por eso te digo que pasa mucho en las películas. Cuando una película se estrena, luego vas a ver en YouTube reseña sin spoilers o reseña con spoilers. O el TikTok que dice reseña con spoilers o sin spoilers. Fíjate cómo ya te está diciendo una reseña. Te va a dar su opinión, pero te está advirtiendo, lo voy a hacer con spoilers o sin spoilers, ¿ok? ¿De qué se puede hacer una reseña? De una obra literaria, es decir, un libro o por ejemplo, una obra de teatro. Ah, ¿sabes qué? Fui a ver El Cascanueces y te voy a dar mi opinión de cómo hicieron la obra El Cascanueces. Fui a ver la de no sé qué no sé qué obra y te voy a dar mi opinión. Esa es una obra literaria. Una pieza audiovisual puede ser, por ejemplo, una canción, un álbum de un artista, una película, un programa de televisión. Cualquier cosa audiovisual quiere decir que se ve y se escucha. Puede ser, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra. Bueno, se le puede dar una opinión de cómo estuvo. Y cualquier otra forma que represente el arte, también le puedes hacer una reseña. Por ejemplo, un baile. Ah, bueno, hubo una exposición de baile folclórico de Nuevo León. Ah, bueno, fueron importantes expertos en el baile a dar su reseña de cómo estuvo el evento y a dar su opinión personal. ¿Okay? ¿Dónde puedes encontrar más común la reseña? En las revistas, en los websites, en los periódicos y en los libros. Este está un poquito desactualizado, por así decirlo, pero también yo agregaría Instagram. Es muy común encontrar a alguien que hizo un reel en Instagram dándote su opinión de algo, de un restaurante. Por ejemplo, ¿no se han visto? Yo creo que sí, los de TikTok o Instagram que van a los restaurantes a probarlo y luego te dicen como que cuánto se gastaron y qué les pareció. Ah, yo le doy 4 de 5, 5 de 5, yo le doy 10 de 10, yo le doy 5 estrellitas, yo le doy esto. O sea, eso es una reseña, ¿ok? Entonces fíjate cómo no nada más lo encuentras así plasmado, sino también visto. ¿De qué forma tú puedes hacer una reseña? Crítica, lo puedes narrar, puedes informar, no nada más se trata de decir, ah, sí está feo, no está feo. Sí, sí puedes decir, no, no vayas. No. También puede ser que nada más informes. Es muy común encontrar en Instagram, en TikTok, etcétera, videos donde te estén dando información de ve a este lugar donde venden artículos de pintura. ¿Okay? O sea, te está dando su reseña de ese lugar y no necesariamente lo está criticando. También la reseña se trata de hacer un análisis, de tomar a lo mejor como, no sé, a lo mejor si hiciste un libro actual, compararlo con otro de antes
como una versión anterior, también puede ser, en fin. La reseña la puedes ver de muchas maneras y expresarla de muchas maneras también. Con esto, chicos, ya básicamente terminamos en la forma de comprender los textos. Vamos a hacer un repasito y ya con eso terminamos con el ensayo. Vimos que los textos, bueno, todo ya lo vimos, la estructura, los tipos, etcétera, y de qué forma los podemos comprender. La lectura, vimos que es un sí o sí para nuestra vida diaria, que con la lectura podemos hacer una síntesis, es decir, podemos hacer un resumen de lo que viste. Fíjate cómo no es lo mismo un resumen o una síntesis que la reseña. Se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿ok? Aquí te dice, por ejemplo, en el texto que te compartí de los topos, ¿ok? ¿Cómo pudiste haber hecho como las ideas principales? La inferencia, que es otra forma de interpretar la lectura. Por ejemplo, con solo ver el título o con solo ver una imagen o solo ver el libro, ya te puedes como dar una idea. De hecho, ahí entra mucho un dicho que se llama, no juzgues a un libro por su portada, ¿ok? No quiere decir que lo que ves en el libro, eso va a pasar, o que, ay, no, está feo, ay, no me llamó la atención. Bueno, pues a lo mejor no te llamó la atención, pero quién sabe, ¿sí? O sea, a lo mejor puedes encontrar algo que sí te llame para que lo puedas complementar. La que acabamos de ver, la reseña que es la que encuentras en las películas, en los reels, en los restaurantes, en el libro que sacó no sé qué famoso, en la película que hizo no sé qué artista. Bueno, esas son las reseñas, cuando te pones a dar tu humilde opinión. Es así, es diferente a la síntesis. Y por último, el ensayo. Todos hemos hecho un ensayo, es como un resumen, pero el ensayo lo haces también, digamos, defendiendo mucho tu idea propia, ¿ok? El ensayo, así como el texto expositivo y como el cuento, en fin, también tiene 3 partes: la introducción, el desarrollo y el desenlace, ¿ok? Hablemos sobre los ensayos. ¿Qué son? ¿Cómo se escriben y cuál es su estructura? Espero les sea de ayuda. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es un escrito sobre un tema específico. Se trata de una composición personal en la que el autor expresa sus opiniones, ideas y puntos de vista. Fíjate cómo, haz de cuenta, todo está conectado. Así como en la reseña tú dabas tu propia opinión, pero la reseña la hacías como de una película, una serie, un programa, un restaurante, una tienda, etcétera. La reseña la hacías cortita, un ensayo no. Un ensayo también estás dando tu propia opinión, pero aquí ya lo estás haciendo más detallado. Un ensayo ya estás expresando lo que opinas, qué ideas tienes y qué puntos de vista tú quieres defender, por así decirlo, ¿ok? Puntos de vista. ¿Cómo se escribe un ensayo? Para escribir un ensayo, es necesario elegir un tema, investigar sobre él y luego formular una opinión personal. Esta es la clave. No nada más se trata de tener un tema e investigar. Tienes que tener una opinión personal. ¿Qué quiere decir formular una opinión personal? Por ejemplo, el uso de redes sociales en niños de 8 años para abajo. ¿Estoy a favor o estoy en contra? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué me gusta o qué no me gusta? Eso es formular una opinión personal. Fíjate cómo es un tema que a lo mejor uno puede decir que, pues sí, a mí qué, yo no tengo hijos. No, a mí qué, o sea, yo no tengo hijos, pero yo no quiero que lo hagan cuando yo tenga hijos. ¿Sabes qué? Pero yo tengo un sobrino y yo he visto que se distrae demasiado y no pone atención. O sea, eso es hacerte una opinión personal de acuerdo a lo que investigaste y a lo que sabes de ese tema, ¿ok? A continuación, el autor debe estructurar su ensayo de tal manera que se dé a entender de forma clara y concisa. ¿Cuál es la estructura de un ensayo? La estructura de un ensayo varía según el tema y el propósito del mismo. Sin embargo, un ensayo generalmente se compone de una introducción, un cuerpo y una conclusión. ¿Por qué es importante saber escribir un ensayo?
Escribir un ensayo es importante porque es una forma de expresión personal. También es una buena forma de aprender a investigar sobre un tema y de formular una opinión propia. Por ejemplo, si a lo mejor me quieres hacer un ensayo de las ardillas, ok, pero de las ardillas, ¿qué? ¿Qué más me vas a opinar de las ardillas? No nada más me vas a poner lo que investigaste. También va a haber algo donde me quieras dar tu propia opinión, ¿ok? Como dijo aquí, se estructura por 3 partes. En la introducción apenas estás investigando mejor dicho, estás eligiendo el tema, estás viendo qué pasó antes, como que sus antecedentes, cómo lo vas a organizar, en fin. El desarrollo es como el mero complemento, bueno, no complemento, mejor dicho, la parte principal o primordial de mi ensayo. Voy a poner todo lo que yo pueda hablar y opinar de ese tema. Y por último, la cereza en el pastel es el desenlace. En el desenlace, ahora sí, ¿por qué opinas eso? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué sí te gustó? ¿Por qué estás a favor de que los niños de 8 años usen redes sociales? No, ¿por qué no estás a favor de eso? ¿Ok? Tienes que dar tu propia opinión, pero con base a una investigación previa. Y bueno, chicos, esa ya es la parte final. ¿Qué fue lo que vimos en comprensión lectora? Ay, perdón. Por el día de hoy. Vimos que tienes una diferente clasificación, es decir, muchos tipos de texto, muchos tipos de cosas en las que tú puedes encontrar los textos, no nada más en libros o en libretas o en escritos, no, lo puedes encontrar en anuncios, en videos, en comerciales, en panorámicos, en el periódico, en una página web, en un TikTok, en fin. Después vimos toda la clasificación y todo lo que lo complementa. Después, cómo se estructura, es decir, cómo se ordena. Y cómo se ordena, pues cambia dependiendo del texto que trata, ¿ok? Y después, ya que vimos cómo se ordena, cómo se acomoda, cómo pones todos los colores, las imágenes, el paratexto, que es todo lo que lo complementa, ya después terminamos con las, como ayudas, por así decirlo, para que todo ese texto te pueda funcionar. Puedes hacer una síntesis, puedes hacer una inferencia, puedes hacer un ensayo, puedes hacer un resumen, bueno, que se parece mucho a la síntesis, en fin. Entonces, chicos, con eso terminamos el día de hoy. Gracias por su atención, gracias por la participación, los que también pudieron leer, los que escribieron en el chat, aquí está todo guardado, todo así. La próxima les voy a poner también otros ejercicios como de práctica que vamos a